Bienvenidos al curso de Diplomado Juvenil. Estamos en el curso de Apologética Juvenil y ya estamos en la segunda sesión. La segunda sesión se llama la posmodernidad frente a los jóvenes. En la primera sesión les enseñé la definición de lo que es la apologética juvenil y ahora ya nos adentramos al tema mismo de la apologética. Y para poder hacer un estudio general necesitamos estudiar la apologética juvenil frente a la posmodernidad. Entonces voy a empezar haciéndome una pregunta. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo es aquel pensamiento que hoy existe, aunque muchas veces no lo hemos reflexionado, pero lo vemos, lo palpamos y actuamos donde todos somos partícipes de él. Lo que se quiere decir con la palabra posmodernidad es el final de una nueva cosa para el inicio de otra nueva, o se olvida de algo para el inicio de otro. El especialista Jean-François Lyotard dice: la posmodernidad no es una nueva época, es la reescritura de ciertas características de la modernidad que la modernidad había querido alcanzar. Para entender el tema de la posmodernidad, usted tiene que entender que los filósofos, historiadores separan la sociedad en la época antigua, en la época medieval, en la época moderna, que termina en el siglo XVI, que empieza en el siglo XVI hasta nuestra época. Y los estudiosos creen que esta época es una nueva época. A esta nueva época se le llama la posmodernidad. Ahora, luego de describirle qué es la posmodernidad, en segundo lugar quiero mostrarles algunas características de la posmodernidad, del espíritu posmoderno. El profesor Samuel Escobar dice que la posmodernidad, en primer lugar, es desborde e informalidad. En segundo lugar, es cementerio de esperanzas, fin de las utopías. Hay un filósofo, Friedrich Nietzsche, que dice: líbrenme de mejorar la humanidad. Antes los jóvenes estudiaban en las universidades y querían cambiar su país, su sociedad. Ahora estudian y nadie quiere cambiar su país porque es tan complejo. Entonces, eso es una de las características del espíritu posmoderno. En tercer lugar, otra característica es el relativismo moral y espiritual. Hace muy pocos años, hace 3 décadas, hace 2 décadas, los canales de televisión, por ejemplo, no permitían ciertas personas o ciertos comportamientos en sus programas. Hoy vivimos una sociedad de relativismo moral y espiritual. Les hago un ejemplo. Hace 20 años en los canales de televisión se sacaba la historia de los premios Nobel de la literatura, de los historiadores, de los médicos, ¿no?, de los literatos peruanos, por ejemplo. Hoy en día no. Hoy en día se puede sacar la historia de una joven que se ha vuelto una youtuber y posa desnuda en su canal de youtuber y tiene 1 millón de likes. Y esa persona se vuelve personalidad del mundo. Entonces, existe un relativismo moral y espiritual. En cuarto lugar, el espíritu posmoderno también es el declinar de la razón y la explosión de los sentimientos. Entonces, cada vez hoy en día se lee menos, se estudia menos, no se pide argumentos razonables, pero sí hay una explosión de sentimientos. Por ejemplo, yo voto por tal candidato porque me gusta cómo habla, creo que es sincero. O sea, no hay argumentos razonables, sino son emotivos. 5.
Otro factor en el espíritu postmoderno es la resistencia, la persistencia, la permanencia de lo religioso. Algunos, como Karl Marx y otros, como Friedrich Nietzsche, habían dicho, Friedrich Nietzsche en el libro La Gaia Ciencia, dijo que Dios ha muerto en su parábola, ¿no? Y dice, sí, tú y yo lo hemos matado. Y Marx decía en El Capital que la religión es parte de la ideología de esta sociedad, y para el marxismo la ideología es la estructura capitalista que oprime al pobre. O sea que la religión es parte de eso. Y en la Sagrada Familia, Marx dice que me he equivocado al decir que la religión es el opio del pueblo, es mucho más difícil de lo que yo creí. Entonces hay todo un pensamiento en Marx sobre la religión, pero sus seguidores han creído que la religión pertenece al capitalismo y es usado sobre todo por los Estados Unidos para atontar, para que la gente no se ocupe de los problemas sociales, sino que esté mirando al cielo y no a la tierra. Qué pensamiento tan antagónico con la teología de la liberación, por ejemplo, de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que dice la primera teología es la realidad y la segunda teología es hacer la reflexión teológica. Así que en ese caso la teología de la liberación para algunos sería marxista, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, a pesar de que Augusto Comte, Marx, Freud, que decía que la religión es una ilusión que el hombre ha creado en su mente, y otros, persiste lo religioso, pero no el Evangelio de Cristo, sino lo religioso. Entonces hay gente, por ejemplo, que pueden creer en la diosa madre. Hay gente que puede creer en cualquier forma de religión, con tal que incluso en estas últimas décadas se han creado religiones, ¿no? Como en Estados Unidos, etc. Y 1.6, el crecimiento vigoroso del cristianismo popular. El cristianismo protestante histórico cada vez se ve más relegado en la posmodernidad, y el que ha crecido más, según los estudios en toda Latinoamérica, ha sido el pentecostalismo. Y el 70% en el Perú de cada 100 evangélicos se dice pertenecer a una iglesia pentecostal. Imagínense, el 70%. Entonces, otra de las características del espíritu postmoderno es el crecimiento vigoroso del cristianismo popular. Tercera reflexión de la posmodernidad. La religiosidad actual, la búsqueda de lo sagrado divino y la necesidad con la trascendencia son hoy mucho más reconocidas que hace algunos años, cuando el ateísmo, el agnosticismo y el positivismo de Augusto Comte pensaba en la muerte de Dios, ¿no? Y basta citar, por ejemplo, el libro de Manuel Marsal, que se llama Tierra Encantada, ¿no? A diferencia del profesor que tenía un libro que se llama Tierra Baldía, refiriéndose al poema de Eliot, que tierra sin Dios, tierra que ya no cree en Dios, ¿no? Y Manuel Marsal escribe Tierra Encantada, porque hoy en Latinoamérica, en vez de que no se cree en Dios en la posmodernidad, hay una búsqueda de lo sagrado, pero desgraciadamente no del Dios de la Biblia, no cristocéntricamente, bibliocéntricamente, sino de formas incluso deformadas de Dios. Incluso en la propia iglesia evangélica se presenta a un Dios deformado
por ejemplo, con esta exageración de la teología de la prosperidad, que hemos visto en el Perú escándalos tremendos, ¿no? Una deformación de la fe. Entonces, es la persistencia de la religiosidad. Las grandes religiones en esta época han sido cuestionadas y hasta rebatidas. El hombre posmoderno no busca al Dios de la Biblia y sus principios, sino sus propias construcciones subjetivas de lo divino, ¿no? Y puedes encontrar un católico que le gusta el tarot, que le encanta el gnosticismo y que le encanta un ateo, ¿no es cierto? Unas cosas increíbles. La sociedad posmoderna en la gran ciudad vive fragmentada y se expresa un individualismo exagerado. Mientras que la Biblia viene de una sociedad colectivista, de una sociedad donde importa la familia, importa la raza, importa la fe. Hoy en día vivimos otra característica de la sociedad posmoderna, es una sociedad fragmentada, individualista. Estamos apretujados de gente en los buses, en el tren eléctrico, pero desconocidos en el concierto de la posmodernidad. No nos conocemos nadie, ni nos saludamos, porque parecemos apretujados de gente, con miles de gente, pero a la vez solos en esta gran ciudad. La fragmentación y la anomia hace vivir en una soledad y falta de sentido de la vida. La palabra anomia viene del profesor Emil Durkheim en un libro que se llama El suicidio, y lo que quiere decir es que la fragmentación y la anomia es que muchos no encuentran en las leyes de esta sociedad, ¿no?, su lugar. Se encuentran descompuestos en esta sociedad. No caben en esta sociedad, y por eso incluso algunos se suicidan, otros viven totalmente solos. Hay casos en Japón de unos jóvenes que pueden estar 3 meses sin salir de un lugar, ni para comer. Imagínense, ha habido estudios sociológicos, filosóficos de estos jóvenes. Una sociedad donde el ser humano vive una anomia, donde no encuentra su lugar. Parece que la sociedad no es amigable, no es linda, y eso pues es tremendo, ¿no? Parte de esta sociedad vive una vida secularizada o de espaldas a Dios, y otros en el retorno a lo sagrado o tierra encantada. Y claro, para otra parte, en el cristianismo basado en la Biblia, están buscando al Dios de la Biblia en medio de esta selva de la posmodernidad. Pero otra gran parte están en los nuevos movimientos religiosos, que no están en el Dios de la Biblia, sino en muchas otras cosas. Quiero hacer algunos comentarios de la sociedad secularizada a propósito de los estudios del INEI del Perú, del Instituto Nacional de Estadísticas del Perú. El año pasado hubo pues un gran censo y los resultados se están sabiendo ahora. Hay un fenómeno que se debe tomar en cuenta en estos estudios sobre la religión. Bueno, el primer fenómeno es el decaer de la Iglesia Católica. Cada vez mucha gente se sale de la Iglesia Católica y se va a otros lugares. El crecimiento de la Iglesia Evangélica. En el último censo éramos 12.5% y ahora 15%. Entonces es un crecimiento de la Iglesia Evangélica. También hay un crecimiento de los nuevos movimientos religiosos, ¿no? Y con muchas formas antiguas también, ¿no? Crecen los mormones, testigos de Jehová. Incluso aquí en Lima hay iglesias grandes, y en Perú de la Diosa Madre, etcétera, ¿no es cierto? Hay un crecimiento. Pero hay
factor que nos olvidamos, y es el crecimiento de los increyentes, ateos, agnósticos y los que dicen no tengo filiación religiosa alguna. En Latinoamérica y en Perú, ese ha sido el crecimiento más grande en estos años. Por eso les decía que parte de esta sociedad vive en una sociedad secularizada o de espaldas a Dios, donde no quieren y son técnicamente anticlericales, anticristianos, incluso antievangélicos algunos, y lo que hay es una idea absurda, incluso muchos en los medios de comunicación lo expresan, ¿no? Cuando hablan de las iglesias evangélicas, dicen, estos, ¿para qué están? Son unos fundamentalistas, son unos arcaicos, hacen daño al ser humano porque les lavan la cabeza, y la religión se ha vuelto entonces cuestionada para muchos, y eso es parte de la posmodernidad. Conocer este contexto, ¿no? Es como Pablo cuando va en Hechos capítulo 17, versículo 22, ¿no? Va a Atenas y míralo, la gente, y dice que su espíritu se enardecía al ver la gente entregada a la idolatría. En la apologética juvenil tenemos que conocer en qué sociedad estamos viviendo, y una de las cosas más importantes es conocer justamente la posmodernidad. Esto nos da respuestas y nos da ideas claras de cómo vamos a confrontar a esta sociedad con el Evangelio de Cristo Jesús. Y termino diciéndoles, citando un libro de José María Mardones, que se llama El cristianismo frente a la posmodernidad, cuando dice que el único lugar en el desconcierto de la posmodernidad donde puede haber esperanza, amor, fe, será las comunidades de la iglesia. Y en esta sociedad donde ya no se cree en nadie, donde la sociedad ha relativizado la moral, la ética, donde ser cristiano es parte incluso de una ideología absurda, y la mayoría de los medios de comunicación nos han ridiculizado y creen que somos una serie de tontos que siguen a unos pastores para hacerlos ricos a los pastores, y cosas así, que es tan ignorante la gente que da su plata para que el pastor tenga plata y viva como un rey a costa de otros, ¿no? Esa es la idea que se tiene en los medios de comunicación de los pastores. Y hay toda una sociedad posmoderna de espaldas a Dios, y la cual usted y yo necesitamos conocer para que en medio de esto la apologética juvenil empiece a crear espacios de diálogo, espacios de fe, respuestas con la Biblia, respuestas a esta sociedad. Y quiero dar algunas ideas de estas respuestas. Por ejemplo, crear comunidades de fe donde nos interesen las personas, porque la posmodernidad está fragmentada y el individuo está solo en el concierto de la posmodernidad, apretujado de gente, pero solo. Las iglesias, la apologética juvenil puede crear formas de comunidades donde la persona sí te importa, donde sus emociones sí te importan, donde sus problemas sí te importan, donde sus estudios son importantes para la comunidad, donde se sigue celebrando un cumpleaños o se celebra el ingreso a la universidad y el egresar de la universidad, o tener un trabajo. Crear comunidades. Otra respuesta a esta sociedad posmoderna viene desde la ética juvenil. Mientras que en la posmodernidad la sociedad está vinculada a los espacios de relativización de la moral, donde conocemos ahora señoritas que han abortado 10 veces. La iglesia
con una ética y una moral basada en la Biblia y en el Señor, puede responder para que se haga espacios de moral y ética donde el testimonio, la fe y la práctica, como dice el apóstol Pedro, que nuestras vidas sean una carta abierta al mundo. Pedro le dice en 1 Pedro 3:15 a la esposa: por tu comportamiento tu esposo se puede convertir. O como Pablo, que nos hace un llamado: vístanse del nuevo hombre, de la nueva humanidad. Entonces, crear espacios sanos donde se practica una ética, una moral adecuada, a diferencia de esos lugares donde se relativiza la moral, será la salvación para muchos jóvenes. Y otra idea para que en la posmodernidad los jóvenes puedan influenciar es crear espacios de diálogos, debates y empoderamiento para cambiar la situación del Perú. Porque recuerden que la posmodernidad es la muerte de los metarrelatos, la muerte de las utopías, las esperanzas. Crear espacios de esperanza. Hay esperanza para Lima, hay esperanza para el Perú. Luchemos contra el aborto, luchemos contra la droga, etc. Hay esperanza. Seamos partes de la familia, de la vida. Eso será un mensaje, porque mientras muchos en su discurso dicen: sí, las mujeres pueden abortar las veces que quieran, las mujeres pueden tomar las drogas que quieran, pueden alcoholizarse, pero que crean suicidios, sentimientos de culpa, etc. La iglesia puede crear espacios de esperanza. Y eso es la idea en este curso que podríamos hacer frente a la posmodernidad, el joven frente a la posmodernidad. Que Dios les bendiga, espero que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición.